Gretel Piquer presenta la exposición Realismo mágico en Asturias. La muesa fai un percorriu per obres de dellos artistas de Sonadía que traballaron na llinia del nuevo realismo europeu de los años 20 nun xuego estético de torna al orde que frayó la guerra. En Los márgenes de la Edad de Plata, Realismo mágico en Asturias, lo que pretende mostrar es un panorama del arte en la región entre los años 1920 y 1937, coincidiendo con el cultivo en Europa de ese nuevo estilo, de esa nueva manera de pintar, ese realismo mágico que pudo tener muchos nombres, que tiene muchísimas corrientes y que en definitiva es una reacción tanto al arte de las vanguardias como al horror que dejó tras de sí la Primera Guerra Mundial y a sus múltiples consecuencias. Inspiraciones para esta exposición han sido el famoso texto de Franz Roh, Realismo mágico, ese primer libro que habló de esta reacción, de esta nueva manera de enfrentar el arte que tuvieron los creadores europeos. También la propia labor de Evaristo Valle, no como pintor, sino como aglutinador de la obra de jóvenes artistas, pues que resultaban interesantes, que trabajaban dentro de estos modos de la época, y la contemplación también de trabajos concretos, de obra, de pintores, de escultores, de dibujantes, que nos remitían a ese estilo y que hasta el momento no habían sido puestos en primera línea de la visión del espectador. Tendríamos por una parte aquellos artistas que, si Realismo mágico se publica en 1925 en Alemania y se traduce en España 2 años después, ya son calificados como maestros de esta manera, que serían Evaristo Valle, Nicanor Piñole, el fotógrafo Arturo Truán, y luego toda una serie de autores jóvenes nacidos en las décadas de 1900, de 1910, que también comienzan a cultivar esta manera de pintar en muy diversas corrientes, social, como Mariano Moré, como Paulino Vicente, más centrados en problemas de construcción del espacio expositivo, como pueden ser el núcleo más joven de los pintores avilesinos, de los pintores de Oviedo, por ejemplo, Alfredo Aguado, Luis Bayón, Obdulia García, Andrés Vidau. Y luego una serie de autores que se presentan por primera vez, como la pintora Ana Pallares, y también creadores que vienen de fuera, vinculados con la residencia de estudiantes, con la generación del 27, con la Sociedad de Artistas Ibéricos, que también recalan en Asturias, como Roberto Fernández Balbuena, Cristóbal Ruiz, Timoteo Pérez Rubio, o a un autor que va un poco por su línea, pero también se vincula con este tema, como sería Solana. Dentro de este arte del retorno al orden, del periodo de entreguerras, como reacción a las vanguardias, podríamos hablar de 2 extremos. Uno que sería el extremo idealista, ese extremo clásico, luminoso, y por otra parte el extremo verista, la nueva objetividad, la crítica social. En el campo del idealismo vemos un retorno a los géneros tradicionales, el retrato, el bodegón, el paisaje, que siempre nos van a mostrar escenas detenidas en el tiempo, como en suspenso, espacios que parecen carentes de aire, figuras dormidas. Muchas veces se confunden los personajes con muñecos, con seres inanimados, con ese planteamiento de esa dificultad de interpretación muchas veces de la realidad que les ha tocado vivir. Una realidad aparentemente amable, pero que en ese fondo, en ese sustrato, ya está presentando elementos de esa inquietud que vendrían en las décadas siguientes.
De esa parte luminosa nos trasladamos al otro extremo, que sería ese realismo verista, vinculado incluso con la nueva objetividad alemana de la época, lo que Franz Roh denominaba como representar los horrores de nuestro tiempo. Eso lo vemos expresado en la pintura asturiana de la época, pues en toda esa temática de trabajadores del campo, de trabajadores urbanos, mineros, incluso en las carnavaladas de Evaristo Valle. Todo eso nos lleva ya a la segunda mitad de los años 30 con la producción artística durante la Guerra Civil. ¿Cuál fue el reto al que se enfrentaron los creadores en ese momento? Pues pintar, esculpir, crear obras que trascendiesen la mera misión de propaganda, que tuviesen entidad como creación, como obra definitiva. Eso lo lograron autores como Germán Horacio o como Nicanor Piñole con Cervera, que en esencia lo que nos muestra es lo mismo que se denunciaba con el Guernica de Picasso en ese famoso pabellón español en París del año 37, las consecuencias de una guerra total sobre la población y cómo además de eso nos muestra un lenguaje simbólico, un lenguaje posexpresionista donde Piñole recoge todas esas enseñanzas del realismo mágico y a la vez sirve de denuncia. Durante los años 20, en el ámbito europeo, español, asturiano, podemos hablar de una convivencia, digamos, pacífica de estas dos tendencias, la idealista y la social, incluso desde el punto de vista ideológico de los artistas. En cambio, cuando nos acercamos a los años de guerra, pues va a tener más peso esa corriente, digamos, pictórica o artística de izquierdas. Pero como siempre va a primar el deseo de excelencia, es decir, pese al utilitarismo que se busca en esas obras, sobre todo en el campo de la gráfica, como pueden ser las estampas antifascistas de Germán Horacio, hay siempre una voluntad de hacer referencia al arte europeo más destacado de la época. Vemos influencias, por ejemplo, de Gros, de Dix, en esa representación de los burgueses, con todos los aditamentos, el sombrero de copa, el monóculo, la mujer fatal convertida en maniquí, y también muchas referencias al surrealismo en sus más altas manifestaciones. O en el caso de la obra de Piñole, de nuevo, pues esos toques de simbolismo, de posexpresionismo, la presencia del bodegón, siempre intentando crear un arte de calidad pese a las circunstancias. Es interesante también en esta exposición la visión que se nos da de la obra de los años 20, de los años 30, de artistas, por ejemplo, como Mariano Moreo o Paulino Vicente, que con posterioridad a la Guerra Civil tienen una producción, digamos, mucho más pausada, dedicada a otro tipo de temas, ya con unas vinculaciones ideológicas muy distintas. Aquí, en cambio, nos encontramos con dos escenas, un joven encuadernador y un niño que trabaja en la mina, que nos hablan de esa pintura de corte social, de ese verismo que mostraba los horrores de una época. Esos horrores eran consecuencia, en muchos casos, de toda esa crisis social que había dejado tras de sí la Primera Guerra Mundial, que es la que va a provocar, en cierta medida, esta reacción del arte. El retorno al orden del arte de entreguerras viene provocado por todos esos, digamos, horrores que se habían producido en el mundo real y en los cuerpos que lo habitaban, y por otra parte por toda la destrucción que las vanguardias habían producido dentro del marco del cuadro. Las vanguardias habían destruido el espacio, habían destruido los cuerpos y los elementos. Había que recuperar, enfrentándose a toda esa irracionalidad, había que recuperar lo racional, lo tranquilo, lo idílico, lo tradicional, de una manera, eso sí, muy novedosa y siempre con ese pozo de inquietud, de alteración, que es lo que nos provocan todas estas obras.
Otro de los aspectos interesantes de la exposición es mostrar cómo en esos años la modernidad surgía en núcleos de provincias como Valladolid, Santander o Gijón a través de instituciones como el Ateneo Obrero o el Instituto Jovellanos. Aquí llegan de la residencia de estudiantes José Moreno Villa, Gerardo Diego, integrantes de la generación del 27, o artistas como Roberto Fernández Balbuena, Cristóbal Ruiz o Timoteo Pérez Rubio. Timoteo Pérez Rubio es un pintor de Badajoz, formado en Italia, formado en Francia, está casado con Rosa Chacel, una de esas mujeres del 27, y por ejemplo él pinta una desembocadura del Nalón, pinta vistas de Trubia, pinta paisajes de Asturias y lo hace con todas esas enseñanzas del extranjero, es decir, aplica su conocimiento de la pintura de Giotto que ve en Italia o del poscubismo francés a paisajes asturianos, y esto nos habla mucho de todo ese intercambio de ideas, de toda esa afluencia de la modernidad que se da aquí en esos años.